disfrutando, como dijo nuestro hermano Alpuche, estos días con mi papá, mi mamá y oren por nosotros. Mañana primeramente el Señor regresamos allá a Jicotenca, hermanos. Y gracias, hermano Oscar, porque nos da esta oportunidad para compartir, hermanos, la palabra de Dios. Yo sé que es un lugar muy especial, hermanos, el púlpito, y siempre estamos orando y luchando para usarlo bien, ¿verdad? Que Dios nos ayude a dar lo que Él ha puesto en nuestros corazones de la palabra de Dios. Y siempre es un gozo, hermanos, y un placer verles a esta iglesia. Jesús es el camino, porque ha sido mucha bendición para mi padre y obviamente para mí también, hermanos, en muchos aspectos. Y gracias, hermanos, gracias por esa bendición de poder ser parte en el crecimiento de mi padre espiritualmente, y de verdad, hermanos, yo estoy muy agradecido con Dios por ello. Siempre lo digo y no me canso, hermanos, de decirlo, la verdad. Y gracias, hermanos, por su amor y por esa fraternidad que tienen, hermanos, como iglesia. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Quiero compartirles una porción de la Biblia en el libro de Génesis, por favor, el capítulo 49. Tenemos una historia muy interesante en el libro de Génesis, en el capítulo 49. Voy a pedirles que me ayuden a leer, hermanos, si son tan amables, del versículo 1 al versículo 11 de una forma alternada. Génesis 49 del 1 al 11 de una forma alternada. ¿Se encuentran ahí, hermanos? Muy bien, yo comienzo en el 1 y ustedes el 2, nos vamos alternando. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, sufriendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se funde en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su severidad desgarraron todos. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en las cervices de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Sión, y a él se congregarán los pueblos. Todos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Vamos a orar, por favor. Padre y Señor, gracias en esta tarde por esta oportunidad de compartir tu palabra, de reunirnos como tus hijos para alabarte y bendecirte. Y Señor, pues da consuelo a nuestra hermana Luisa. Señor, sabemos que hay una pérdida en su vida, en su corazón, pero también sabemos que hay gozo, Señor, porque ya nuestro hermano está contigo. Y gracias, Padre, por esa bendición. Gracias porque yo sé que él fue de mucha bendición a muchos de nosotros. Y Padre, pues rogamos por consuelo a la familia y a todos sus hermanos. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Y ahora prepara nuestro corazón para recibir tu palabra. Danos un espíritu humilde, un corazón sencillo delante de ti, y que recibamos tus palabras con gozo, y danos la virtud de poderlas practicar en nuestra vida diaria. Te rogamos estas cosas en el nombre y los méritos de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, esta porción es interesante porque Jacob está al final de su vida
yo me imagino que la mayoría de ustedes, hermanos, ha leído la historia de Jacob. Este hombre fue un hombre, pues su mismo nombre lo decía, ¿verdad? ¿Saben lo que significa Jacob, hermanos? Suplantador, ¿verdad? Y este hombre era alguien que suplantaba, que engañaba, que hacía trampas, hermanos. Y su vida generalmente tenía que ver con estas cosas, siempre tratando de ganar las cosas y el favor por sus propias fuerzas. Y hasta el final de su vida, hermanos, es cuando vemos un pequeño cambio, como una especie de crecimiento en su vida, de madurez, cosa que en su plenitud, en su juventud, honestamente, hermanos, batallaba mucho en este aspecto este hombre. Pero ya al final de su vida, le repito, algo diferente podemos ver en él. Y a la hora que él siente que viene su muerte, él habla a sus hijos, como la mayoría de los patriarcas lo hacía, hablaba a sus hijos para darles una bendición. Y dice la Biblia en el versículo 1, y llamó Jacob a sus hijos, y dijo, juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. También, hermanos, entendemos que la palabra de Dios tiene aplicaciones en nuestra vida y también en cuanto a la enseñanza. Sabemos que esta es una historia real, hermanos, que el Señor nos permite tenerla escrita aquí en la palabra de Dios, pero que tiene otras enseñanzas también. Por ejemplo, hermanos, ahorita vamos a estar viendo algunos detalles, pero llama la atención que el mismo Jacob, cuando habla a sus hijos, dice, os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y esa frase llama la atención, hermanos, porque está hablando de algo futuro. Y nosotros podemos entender que esta porción que hemos leído tiene algunas frases y algunas enseñanzas proféticas también. Entonces podemos comprender que el mismo Jacob, ¿verdad? Entendía esto, dice, os enseñaré, ¿verdad? Lo que os ha de acontecer en días venideros. Entonces, no vamos a ver exactamente toda la aplicación profética ni nada de esto, hermanos. Quiero ir por otro enfoque. Recuerden que la palabra de Dios tiene varios enfoques, hermanos, por supuesto, siempre dentro de su debido contexto, para no torcerla, pero uno de esos enfoques tiene que ver con la profecía. Entonces Jacob, llamando a sus hijos, les habla y les dice en el versículo 2, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. También, hermanos, otra cosa que a mí me llamaba la atención es este asunto, que él dice, juntaos y oíd a Jacob, y luego él mismo dice, y escuchad a vuestro padre Israel. Él vivió mucho tiempo, hermanos, como Jacob, como este suplantador, como este hombre que batallaba con su carne, porque creo que, no sé, hermanos, si algunos de ustedes se llega a identificar con la vida de Jacob. Yo me acuerdo que la primera vez que leí esta historia, yo era muy joven, hermanos, tenía aproximadamente 15 años, era recién convertido, y cuando leí esta historia, a mí me desesperaba lo que hacía Jacob. Yo decía, pues, ¿por qué no entiende? ¿O por qué lo vuelve a hacer? ¿O por qué este tipo de cosas? Y cuando uno aprende a aplicar esto a su vida y a ver que ilustra a muchos de nosotros y en varias áreas de nuestra vida, yo digo, oh Señor, yo creo que todos tenemos un pequeño Jacob dentro de nosotros. ¿No es cierto, hermanos? Alguien que está luchando en su carne, en sus fuerzas, batallando con su carácter, con sus tendencias, con sus debilidades. Pero el mismo Jacob dice ahí, hermanos, que ahora va a bendecir a sus hijos. Dice, escuchad a vuestro padre Israel. ¿Se acuerdan que el cambio de nombre fue una bendición que Dios les dio, hermanos? Ustedes recordarán cuando luchó con el ángel, si no recuerdo, capítulo 32, 33, por ahí creo que es de Génesis. Entonces, ahora él ya dice, voy a bendecirlos, pero como Israel. Y empieza, hermanos, con el primer hijo. Yo no sé, ¿cuántos de ustedes, hermanos, tienen hijos? Levanten la mano, por favor. Muy bien, la mayoría, ¿verdad? Entonces, solamente los jovencitos no, ¿verdad? Pero la mayoría tenemos hijos. Pero hay algo bien interesante. Sabemos que Jacob tuvo 12 hijos y una hija, ¿verdad? Pero no vamos a ver, no se preocupen, no vamos a ver los 12. Pero vamos a ver algunas de las bendiciones que también podrían llegar a ser maldiciones en cuanto a sus hijos. Y esto nos va a dar una enseñanza, hermanos, para nosotros en nuestra vida. Vamos a empezar en el versículo 3 con el primer hijo, que ustedes saben que el primogénito, ¿cómo podemos decir? El primero que le nació fue Rubén. Y dice ahí el versículo número 3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal
en poder. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, se acuerdan de su primer hijo, pero cuando uno tiene el primer hijo, uno no sabe qué está pasando, o por lo menos a mí me pasó así. Tienes tu primer hijo y dices, ¿qué, verdad? El primer hijo es Asaf, ¿verdad? Y cuando lo teníamos ahí, yo decía, ¿y qué, esto qué, verdad? ¿Ahora qué? Cambia tu vida. Es algo, hermanos, que a veces uno está muy inmaduro, y yo no me casé tan joven. Yo me casé a los 26 años y ya estaba más o menos, dice uno, ¿no, hermanos? Pero cuando uno tiene su primer hijo, lo tuvimos yo a los 27, 28, no me acuerdo, pero uno dice, ¿qué pasa? Es el primer hijo, y empieza a crecer y uno le cambia la vida, la verdad, hermano. Los que tienen hijos creo que me entienden en este aspecto, que un hijo cambia la vida, es la realidad. Y no digo que los demás, para que no se sientan, si alguien es segundo o tercer hijo, no se preocupe, yo soy segundo hijo, ¿verdad? Y ya el segundo y tercero dice uno, pues ya no les echa uno tanta, no que no les ponga tanta importancia, sino que uno ya un poquito sabe, y no es un poco más relajado, porque al primero lo traemos, ¿cómo se dice, hermanos? Bien cuadradito, bien disciplinado, bien ordenado. Ya los otros ya como quiera, como que uno los deja un poquito más. No sé si les haya pasado así, a mí sí, hermano. Pero el asunto es que cuando empieza a hablar de Rubén, Jacob dice unas cosas de Rubén, hermanos, que llaman demasiado la atención. Y dice ahí en el versículo 2, el 3, perdón, se los vuelvo a repetir. Dice, Rubén, tú eres mi primogénito, o sea, el primer hijo, mi fortaleza. ¿Qué está diciendo Jacob? Tú representas mi fuerza. Y Jacob era un hombre muy fuerte. Llama mucho la atención, si ustedes leyeron ese pasaje donde él lucha con el ángel, que sabemos que es el ángel de Jehová, hermanos. Y uno se pregunta, ¿cómo es que el ángel de Jehová no se lo podía quitar? Y aunque sabemos que esto era una pelea arreglada, porque alguien lo explicó de esta forma y creo que tiene mucho que ver, hermanos. ¿Algunos de ustedes como padres alguna vez jugó un poquito de fuercitas, venciditas o luchitas con su hijo? Jugando, obviamente, ¿sí? ¿Algún papá lo llegó a hacer? ¿Y no es verdad que alguna vez el papá nos dejamos vencer por el hijo? ¿Sí le tocó? ¿O usted siempre ganó, papá? ¿Verdad que alguna vez nos dejamos vencer? Yo me acuerdo de mi papá, alguna vez cuando estábamos chicos, yo encima de él, ¿verdad? Y él permitiendo que yo estuviera encima de él, según haciéndole daño. Obviamente no hacía nada, ¿verdad? Era muy chico. Pero es una especie de juego. Y esto, yo creo honestamente, hermanos, que cuando yo lo estoy en este pasaje, donde el ángel de Jehová está forcejeando con Jacob, Jacob es un hombre muy fuerte. Él, hermano, se dedica a cuidar animales. ¿Alguno de ustedes conoce algún vaquero, literalmente, hermanos, alguien que se dedica a cuidar ganado o vacas? ¿Conoce a alguien así? En el seminario allá en Manta, hermanos, cuando estábamos estudiando, creo que todavía está, un vaquero ahí de una vecina que teníamos del seminario. Esta vecina tenía animales y él los ordeñaba, los animales y todo esto. Pero me tocó ver una vez que él era un hombre no muy alto, pero era muy fornido. Y tenía una fuerza, hermanos. Me acuerdo que una vez teníamos un compañero que estaba igual de fornido, y una vez jugando fútbol chocaron los dos, y nomás cayeron los dos así. Nos daba mucha, pues nos hizo mucha gracia, porque honestamente era como choque de dos mundos, algo muy potente, muy fuerte. Pero me acuerdo que este vaquero una vez tumbó una vaca, hermanos. Y yo me quedé impresionado. Yo estaba, ahorita ya me ven un poco más embarnecido, pero yo estaba delgadito, así cuando uno es joven, muy delgadito. Y aquel vaquero, no sé cómo le hizo a la vaca, le agarró una pata y la empujó y cayó. Yo nunca había visto eso, que alguien tumbara una vaca, hermano. Estamos hablando de un animal. ¿Cuánto pesa una vaca más o menos? No sé, muy pesados, muy grandes. Y yo me impresioné mucho cuando vi eso. Cuando estamos hablando de Jacob, hermanos, no era ningún debilucho. Jacob era un hombre que cuidaba animales y estaba acostumbrado a andar en el campo. Era un hombre fuerte. ¿Han saludado alguna vez estas personas de campo que andan con animales así? Tienen sus manos muy fuertes, callosas y mucha fuerza, hermano, la verdad. Y entonces Jacob obviamente tenía fuerza física, pero también creo, hermanos, que el ángel de Jehová tenía arreglada esta pelea para que la ganara Jacob.
al grado de que tuvo que descoyuntar, ¿verdad?, esta parte del muslo, y luego él quedó cojeando, si han leído alguna vez esta historia. El asunto, hermanos, tiene que ver con que él era muy fuerte, pero cuando habla de su hijo Rubén, dice: tú eres mi fortaleza. O sea, él representaba no solamente su fortaleza, dice ahí el versículo 3, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de ¿qué, hermanos? De mi vigor. O sea, representaba cosas grandes para él como padre, para Israel, para Jacob. Y luego dice el versículo número 3 al final: principal en dignidad, principal en poder. Cuando dice estas frases, hermanos, nosotros podemos entender que Rubén era una persona muy, ¿cómo podemos decir?, bendecida en cuestiones de dones y habilidades. Han conocido jóvenes o gente que, no sé, hermano, sabe tocar instrumentos, sabe trabajar, sabe hacer esto, sabe hacer lo otro. Y uno dice: qué bárbaro, o sea, tiene habilidad para muchas cosas. Hay gente que tiene muchísimas habilidades. Y me parece que Rubén era un hombre que tenía muchísimas características, pues muy, que podíamos resaltar, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios que Jacob decía de él: principal en dignidad, principal en poder. Pero lean por favor el versículo número 4. ¿Cómo dice, hermanos? Versículo 4. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces me hiciste subiendo a mi estrado. Impetuoso como las aguas. ¿Saben, hermanos, el poder que tienen las aguas? Las aguas tienen mucha fuerza, de tal forma que algunos la usan hasta para producir electricidad. Pero las aguas también pueden hacer estragos, hermanos. Tienen su lado negativo, podríamos decirlo. Las aguas pueden usarse tanto para bien, pero pueden también causar algunos males. Como cuando han visto cuando hay ciclones o huracanes muy fuertes, sabemos que ¿qué hacen con los cerros, verdad? Las aguas los desgajan y cosas por el estilo. Cuando Jacob está resaltando todas las habilidades de su hijo mayor, del primogénito llamado Rubén, llega el versículo 4 donde cambia la cosa. ¿Y qué dice el versículo 4? Impetuoso como las aguas. O sea, tienes un ímpetu, una fuerza, un movimiento de veras tremendo. Y luego le dice, hermanos: no serás el principal. Rubén tenía la bendición de ser el primogénito. Eso significaba que a él le tocaba que el Mesías prometido, hermanos, desde Génesis 3 y desde algunos cuadros antes también, que de él naciera el que habría de ser el Mesías. Pero ¿qué pasa? Rubén pierde esta bendición. ¿Y por qué la pierde, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 4. Dice: por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Sí saben qué hizo Rubén, hermanos? ¿Sí lo han leído? Él tomó una de sus concubinas, mamá de algunos de sus medios hermanos. Creo que fue, si no mal recuerdo, Bila la que tomó. Y él la tomó como una mujer, siendo una concubina de su padre. O sea, este hombre era tan impetuoso, tan enérgico, con tantas habilidades y dones, pero que no tuvo, hermanos, la disciplina de él mismo frenarse en ese ímpetu que tenía. Y cuando él, ve la oportunidad, los que han leído, creo que está en Génesis 35 este evento, él toma a una de las mujeres de su padre. Esto es aunque no estaba escrita la ley, sabemos que esto no era correcto, hermanos, porque la ley es la que dice: no mirarás la desnudez de tu padre, ni dice ni de la mujer de tu padre, ¿verdad? Hablando sea de su mamá u otra mujer. No tenían hermanos, por qué ver la desnudez de su padre, hablando de tomar a la mujer de él. Entonces, él, hermanos, se envileció, teniendo tantos dones, tantas habilidades, tantas cosas por qué resaltar, y dice: no serás el principal. O sea, hermanos, que cuando estamos viendo las bendiciones de estos hijos de Jacob, usted y yo podemos aprender una cosa:
todas las habilidades, dones, cosas a favor que usted tenga, hermanos, fortalezas, si podemos llamarle así, debemos de cuidar, hermanos, cómo las usamos para el Señor. Porque si nosotros no tenemos una disciplina para hacer las cosas, las fortalezas podrían convertirse en debilidades. Saben que una de mis oraciones, hermanos, y los hermanos de la iglesia lo saben de allá de Berea de Jicotencal, y algunos me están apoyando con estas oraciones, es, yo le digo, Señor, enséñanos a cada uno de los miembros de esta iglesia a ministrar nuestros dones para edificación de la misma iglesia, los unos de los otros. Porque podemos, de verdad, hermanos, si tú eres un hijo de Dios, ¿sabes que tú tienes un don de perdido? Aunque yo creo honestamente que a la luz de la Biblia tenemos más de uno. La mayoría de los creyentes tiene uno o más dones, hermanos. Yo no sé cuál sea. Algunos de evangelizar, algunos para tocar música, otros para cantar, otros para enseñar, otros son maestros, otros son predicadores. Así no lo podríamos pasar, hermanos. Servicio, misericordia, todos los que menciona la Biblia, presidir. Y tú, si eres hijo de Dios, tienes a fuerza de perdido uno si tienes el Espíritu Santo. Pero te repito, yo creo honestamente que la mayoría de los creyentes tenemos más de uno. Y cuando nosotros, hermanos, no estamos utilizando nuestras fortalezas y ministrándolas para edificar la iglesia, puede ser por falta de disciplina, como con Rubén. Porque recuerden que Rubén, hermanos, yo le pregunto, ¿qué hizo Jacob cuando Rubén tomó a esa mujer? Vemos a la luz de la Biblia que hubo algún regaño, algún disciplina, algún castigo, hermanos. Honestamente no lo vemos. Pero ya cuando Jacob ha madurado un poco, ¿qué podemos notar, hermanos? Que sí, que él está diciendo, tal vez en ese momento no te discipliné, no sé, algo pasó, pero ahorita que te tocaba la bendición, no serás el principal. Esto era doloroso, hermanos, perder la bendición. Si han leído esta cuestión de Jacob y Esaú, igual pasó con su hermano, con Jacob. ¿Qué le decía a Esaú, hermanos? Cuando le dijo, ya vino tu hermano y se llevó la bendición. ¿Qué decía Esaú? ¿No tienes otra, papá? ¿A poco nada más uno? Oye, bendíceme. Y entonces Isaac dice, bueno, pues ahí te va. Y casi le dio las obras, ¿verdad? Que también le bendijo, la verdad. Pero comparado con lo que le dio Jacob, obviamente, hermanos, no. ¿Qué estaba perdiendo Rubén, hermanos? Mucho. Una grande bendición. ¿Por qué? Por falta de disciplina. Mira, hermano, a veces nosotros los creyentes estamos en un estado de, ¿cómo podríamos decirlo, hermanos? De estancamiento espiritual. Yo no sé si te está pasando. En ese sentido, afortunadamente no les conozco personalmente. Sé que son mis hermanos, de verdad, hermanos, y gracias, oramos por la iglesia, Jesús es el camino. Les apreciamos mucho, pero no les conozco personalmente. Ni el hermano Oscar ni el hermano Manolo me dicen, oye, así es, no. Pero sí sé que muchas veces los creyentes estamos estancados y pensamos muchas veces, hermanos, que estamos bien. No, pues estoy yendo a la iglesia, leo la Biblia, oro y ya, o sea, ¿qué más puedo pedir? Todo está bien. No, hermano, porque la Biblia nos enseña que el creyente siempre tiene que estar creciendo, siempre. Y si tú estás a gusto con lo que estás haciendo para Dios, hermano, ten cuidado, podrías estancarte. Y muchos creyentes, hermanos, desafortunadamente, y sobre todo en estos tiempos, pensamos que estamos bien con lo que estamos haciendo. Y Pablo, cuando escribe, creo que es Romanos, hermanos, dice, levántate, tú que duermes. Porque muchas veces a la iglesia, ¿cómo la hallamos? En un estado de estancamiento, dormida. ¿Cómo se usa esta palabra? Aletargar, ¿verdad? Hacer lento, o sea, no reacciona. Y ustedes saben en qué tiempos estamos, hermanos. ¿No es verdad que ya estamos en tiempos muy significativos a la luz de la Biblia?
Y a veces el creyente, les repito, estamos en ese estado, muy a gusto, estancados. A veces falta disciplina para leer, falta disciplina para orar, falta disciplina para hacer lo que prometemos. Y a mí nadie me ha dicho nada, pero soy pastor también. Y a veces llegan hermanos conmigo y me dicen, hermano, como que aquí falta hacer esto, ¿no? O sea, son hermanos con mucha visión. Hermano, aquí estaría bien hacer esto, aquí estaría bien hacer esto, aquí como que falta barrer, hermano, aquí como que falta chapolear. Y a veces yo les digo, hermano, ¿y cuándo puede venir a hacerlo? No, yo le digo porque usted es el pastor y usted tiene mucho tiempo para hacerlo. ¿De veras tengo mucho tiempo? Y a veces los creyentes tenemos ese chip tan mal usado, pensando que el pastor es el encargado de limpiar el templo, de acomodar las cosas, de hacer aquello, de encargarse de algún mantenimiento. No lo sé. O ya no hablamos de eso, simple y sencillamente de ir a visitar, de ir a evangelizar. ¿Saben cuál es el trabajo principal del pastor, hermanos? Y yo sé que lo saben. ¿Cuál es el trabajo principal del pastor? ¿Cuál es, hermanos? La predicación, o sea, la palabra de Dios y la oración. Ese es el principal. No digo que no podemos visitar, que no podemos hacer algo, por supuesto. ¿Saben que yo todavía chapoleo ahí donde estamos? Me toca agarrar la huira de perdido, ¿verdad? Y darle ahí, o a veces con machete cuando no hay gasolina, ¿verdad? Me toca hacer trabajo, hacer aseo también. A veces hay hermanos que me ayudan, otras veces no se puede. Yo lo entiendo. Pero el trabajo principal del pastor, ministrar la palabra de Dios, y para eso necesita preparación y orar. ¿Dónde están los hermanos de apoyo? ¿Dónde están aquellos que tienen dones? O a esto voy, que muchas veces uno dice, bueno, yo voy a estar ahí, hermano, yo lo hago, y no tenemos la disciplina para hacerlo. Algunos, ¿cómo se dice? Ponemos nuestra palabra, comprometemos nuestra palabra, y luego a la mera hora no pudimos o no podemos. ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está la disciplina? Esto pasa, hermano, muchas veces en los creyentes, pero te repito, es por falta de crecimiento, que tú estás estancado. Y yo no les estoy acusando de nada, hermanos. Digo que estos son problemas que yo tengo en mi iglesia. Hermanas que den la clase, a veces estamos, bueno, ¿y quién va a dar la clase, verdad? Hermanas que, hay dos que están de planta, pero yo digo, ¿dónde están las demás? Ellas también necesitan un domingo estar para escuchar la palabra de Dios. Se necesitan más maestras. ¿Saben que nunca van a sobrar maestros, hermanos? Nunca van a sobrar manos. Nunca van a sobrar predicadores. Nunca van a sobrar los que agarran la escoba, los que agarran el trapeador. No sobran, hermanos. Pero se necesita disciplina de parte de los creyentes. Yo no sé qué don te habrá dado nuestro Señor, pero la pregunta es si lo estás ministrando para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Saben que ahí en la iglesia tenemos algunos músicos? Y ya saben, los músicos y los que predican son los que ayudan a hacer el aseo. Qué bonito es cantar, ¿no, hermanos? ¿No es bonito cantar? Bonito tocar, saber hacerlo, ¿verdad que sí? Y yo les digo, hermanos, no es nada más de subirse al púlpito. A mí me gusta tomar el púlpito para predicarles. Digo, pero también hay trabajos que hacer. Entonces los músicos luchan por llegar temprano, luchan por ayudarme a acomodar, luchan por ponerse a barrer, a trapear, luchan por trabajar, porque sí hay dones, pero también hay trabajos que hacer. Pero les repito, hermano, muchas veces es que necesitamos ponernos disciplina y compromiso, porque si no lo hacemos, hermano, tus fortalezas pueden convertirse en debilidades. Necesitamos ese compromiso. Y aquí vemos que a Rubén le faltó esa disciplina, hermanos, ese compromiso serio, y entonces sus fortalezas terminamos viendo que se convierten en debilidades. Vamos rápidamente al otro para no alargarnos mucho, hermanos, y terminar con el mensaje. Dice ahí la palabra de Dios, si me acompañan el versículo 5 y 6, sean tan amables, por favor, hermanos. ¿Cómo dice el 5 y 6? Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se funde en su compañía, porque en su furor mataron
leído la historia de Simeón y Leví cuando mataron a todo aquel pueblo, hermanos, de Siquem? ¿Quién era? Amor, hijo de Siquem, andando en una fiesta de jóvenes, ve a Dina, la toma, y obviamente esto no debería hacerse, hermanos, y creo que el problema ahí fue que Dina, dice la Biblia en ese capítulo, salió a ver a las hijas del país. Pero el asunto es que este hombre queda apegada a su alma, a esa mujer, y entonces él le dice a su padre, que era un rey: me gustaría que tomaras a esta mujer como esposa. Sí saben la historia, ¿verdad, hermanos? Y todo este asunto. Pero lo que hacen Simeón y Leví fue tremendo, porque dice la Biblia que al tercer día, cuando el único requisito que les pusieron es: nosotros somos hombres circuncidados, tendría que circuncidarse todo tu pueblo para que hubiera una unión. Ellos dijeron: está bien. Pero Simeón y Leví, cuando era el tercer día de mayor dolor en su cuerpo, ellos se aprovecharon, hermanos, y mataron, dice la Biblia, a todos los hombres, a espada. ¿Por qué? Porque ellos se enojaron que este joven, este hombre, hubiera amancillado, ultrajado a su hermana. Entonces dice la Biblia, hermanos, por eso cuando Jacob habla de Simeón y Leví, le dice: armas de iniquidad sus armas. ¿Saben qué es iniquidad, hermanos? Armas de maldad. O sea, para mal tus armas. ¿Qué dice la Biblia, Pablo, de nuestras armas? Las armas de nuestra milicia no son terrenales, son celestiales, hermanos. Son espirituales, que Dios nos ha dado. Una armadura espiritual. Pero Simeón y Leví, ¿cómo las usaron? Para iniquidad, para mal. También, hermanos, nosotros esos dones, talentos, habilidades que tenemos, pudieran usarse para iniquidad o para mal. Mal usarse. Y el asunto, hermanos, tiene que ver con que dice el versículo 6: en su consejo no entre mi alma, dice su padre, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. ¿Qué dice su propio padre? Dice: ni mi espíritu se junte en su compañía. Hermanos, ¿ustedes conocen a una persona que sea enojona? ¿Alguien conoce a alguien así? A lo mejor dice: ¿seré yo, maestro? ¿Verdad? Alguno, ¿verdad? Nosotros sabemos. ¿Conoce a alguien que sea enojón? Que sea colérico, de esos que luego se encienden. Y algunos a lo mejor venimos huyendo de esto, ¿no? Porque traemos eso a veces en nuestra carne, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Pero cuidado con el furor. Recuerden, hermanos, que a propósito, enojarse no es pecado, porque todos nos enojamos. Y dice la Biblia: airaos, ¿no es verdad que todos nos enojamos? ¿El Señor Jesús se enojó, hermanos? Sí, pero no pecó. Entonces la Biblia dice: airaos, no peque. Cuidado con lo que haces con tu enojo. Uno se puede enojar a lo mejor con la esposa, es hasta natural. No conozco matrimonio que no se haya enojado. Pero cuando ya el hombre le pega a la esposa, allá está mal. ¿No es cierto? O al revés, porque estamos en unos tiempos tremendos, porque ya la mujer agarra el sartén y le da unos buenos sartenazos. Ha habido casos, hermanos, de y ahora la mujer es la que golpea al hombre. Pues está bien, te enojaste, pero ya si haces algo extra, ahí ya estás mal. Entonces por eso la Biblia habla del enojo. Cuidado. ¿Te vas a enojar? Sí. ¿A poco no uno a veces bien tranquilo manejando y se nos atraviesa uno? Ah, sí. Dice uno, se le olvida a uno que es cristiano, ¿verdad? Ya nos acordamos, perdón, Señor, ¿verdad? Pero uno de, ay, se me atravesó este. Bueno, pero cuidado, no tiene ni por qué seguirlo, ni por qué ir a buscar pleito, ni estas cosas, ¿verdad? Son cosas con las que batallamos a veces. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué hicieron en su furor y en su enojo Simeón y Leví? Mataron a hombres, hermanos. Asesinos. ¿Por qué? Por enojo. Porque no les gustó lo que había pasado. Y obviamente a ninguno de la familia le gustó. Pero estos hombres se dejaron guiar por su enojo. Y dice: y en su temeridad desjarretaron toros. ¿Sí saben lo que significa desjarretar, hermanos? ¿Alguien sabe lo que es desjarretar? Es cuando lo sacas
Eso es, pero estamos hablando de las piernas, de las rodillas. Romperles, quebrarles las rodillas literalmente, eso significa desjarretar, quebrar. Es algo tremendo y sabemos que ellos no lo hicieron literalmente con animales, desjarretando toros. Pero ¿qué hicieron con esos hombres? Hermanos, no me quiero imaginar ni ir más allá, pero ellos ¿cómo iban? Enojados. ¿Usted cree que nomás le hicieron así con la espada y ya? Iban enojados, hermanos. Iban molestos y dice con furor. O sea que fueron sádicos, hermanos. Dice la Biblia, y en su temeridad desjarretaron toros. Cuidado, hermanos, porque la ira desmedida, la ira no controlada, incluso la amargura puede llevarnos a cometer cosas que no están bien, hermanos. ¿Saben que algo que aprendí? Ustedes recordarán y conocen, me imagino, a mi tío Ricardo Salas, mi pastor. Algo que a mí me impactaba, que él decía, porque le digo, yo todavía batallo con mi carácter y mi temperamento. Creo que un poquito he madurado, hermanos, en eso. Pregúntenle a mi esposa, un poquitito, ¿verdad? Pero estoy luchando contra esto. Pero me acuerdo mucho de los mensajes de mi pastor, hermano Ricardo. Y una de las cosas que él decía, hermanos, es que cuando tú estás en un nivel máximo de emoción, dicen, no actúes ni tomes decisiones, porque te vas a equivocar. Si tú estás con una emoción negativa al tope, o sea, muy enojado y actúas, cuidado, hermano, te vas a equivocar. O tomas una decisión enojado, va a estar mal, te lo aseguro, hermano. Y estamos hablando ahorita del sentido negativo, pero también en el sentido de emoción, ¿qué podríamos decir? No tan negativo, sino de alegría extrema. Tampoco actúes ni tomes decisiones con alegría o gozo extremo. ¿Se acuerdan de Herodes? Él estaba tan gozoso por cómo había bailado aquella muchacha que hizo algo que él no quería hacer. ¿Sí se acuerdan qué hizo, hermanos? Mandó matar a Juan el Bautista. ¿Él quería hacerlo? No, hermanos. Cuando la mujer se lo pidió, dice que ya había sido discipulada por, ¿quién era? Herodías, ¿verdad? Ya la había discipulado. Entonces cuando le dice, ¿qué quieres pedirme? Ella dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato, una bandeja. Y dice que Herodes se entristeció mucho, hermanos. Pero se emocionó tanto que le dijo, pídeme lo que quieras. Dice, y a causa de todos los que le habían oído, tuvo que hacer. Así es que, hermanos, cuidado cuando estás en un extremo de emoción, tanto positivo como negativo. No tomes decisiones ni actúes. Trata siempre de, ¿cómo decimos, hermanos? Mesurarte, ¿verdad? Tranquilizarte en cualquier aspecto para que, de hecho, cuando ¿alguna vez se enojaron con sus hijos? ¿Verdad? Se pasaron un poquito o un muchito, ¿verdad? Se pasaron en algo. Uno requiere, ¿qué decía un comercial por ahí, verdad? Pues cuenta hasta 10, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Espérate. O sea, respira un poco porque te puedes equivocar. Entonces ya un poquito más tranquilo, más, como decimos, hermanos, más sobrio, sí, más tranquilizado. Bueno, el castigo es así, te toca esto y esto, órale, ¿verdad? Pero correctamente, porque debe de haber disciplina. Pero cuando alguien lo hace enojado, se agarra uno un cable, ¿verdad? Y no, está bien pegar a los hijos con cable, ¿verdad? Algunos, bueno, si yo les contara, he sabido de algunos que avientan huesos, avientan escoba, existe la chancla voladora por ahí, no sé, un montón de cosas, ¿no, hermanos? Pero la realidad es que los padres también deberíamos de aprender a controlar un poco o mucho nuestra ira, nuestro enojo y algunos, hermanos, su amargura. ¿Saben que un creyente cuando está amargado antes de funcionar en la iglesia, dice la Biblia que cuando brota la raíz de amargura, ¿qué pasa, hermanos? Contamina. A veces hay creyentes amargados en la iglesia, hermanos. Ahí en la iglesia donde estoy tocó con varios. Y el problema es que en lugar de arreglar su vida espiritual con Dios, su asunto,
¿saben qué hacían? Buscaban a alguien más que también estuviera amargado para hacer el equipo en contra del pastor o de esas cosas. Cuidado, hermano. Así es que esas emociones al límite, tratar de controlarse. Estos hombres no se controlaron, dice, en su furor mataron hombres, en su temeridad descarretaron toros. Versículo 7, léanlo. ¿Cómo dice el 7, hermanos? Que fue fiero y su ira que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Muy bien, dice, maldito su furor, o sea, su enojo, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Saben qué pasó con Simeón? ¿Alguien sabe en dónde le toca vivir a Simeón, hermanos? Digo, hablamos de, ¿cómo se llama? De situación geográfica, la porción que les tocó. ¿Sabe dónde les tocó, hermanos? No les tocó una porción así, sino que un pedacito en medio de Judá, que Judá es uno de los más grandes, que les tocó porción, pero un pedacito entre ellos, ahí vivieron. Y algunos esparcidos. Y de Leví ni hablamos. ¿Qué pasó con ellos? No les tocó, hermanos. ¿Dónde estaba Leví? Aquí, allá, con Judá, con Zabulón, con Manasés, con todos. No tenían tierra. ¿Y qué pasa, hermanos? Esto es parte también de una, ¿cómo le llamamos? Una maldición, hermanos. Maldito tu furor, dice, maldita tu ira, dice, yo los esparciré en Israel, dice la Biblia. Y es lo que hizo Dios, hermanos. A veces uno se pierde de bendiciones por actuar, hermanos, de una forma incorrecta. Pero también saben que Dios mira la actitud. Porque cuando vemos, ustedes recuerdan a quién escoge Dios a través de Moisés, a quién escoge como tribu sacerdotal. ¿Lo merecía? ¿Eran los más espirituales? No, hermanos. Ahora sí que igual que nosotros, por pura gracia. ¿No? ¿O usted merece ser salvo, hermano? Por gracia. ¿Merece un hombre tomar el púlpito y enseñarle a Dios? No lo merecemos. Ahora sí que no es por dignidad, ¿verdad? Es por gracia. Dijo Pablo, por gracia soy lo que soy. ¿Y él qué era? Un apóstol, un siervo de Dios. ¿Lo merecía? No, hermanos. Dice, yo perseguía la iglesia, pero por gracia de Dios soy lo que soy. Y saben que la tribu sacerdotal, que era Leví, por pura gracia de Dios, no lo merecían, pero teniendo una actitud diferente. ¿Se acuerdan cuando Moisés dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Y quién se juntó? Leví. ¿Y qué le dijo Dios? Yo seré tu porción. Y ya estaba la maldición, que ibas a estar esparcido, no tienes tierra, pero tu porción será Jehová. ¿Cómo una actitud, hermanos, puede cambiar las cosas? Una actitud hace la diferencia también. Yo lo he visto, ¿se acuerdan? Nada más una rápida así, hermanos. ¿Se acuerdan de David cuando estaba peleando contra Goliat? Dice la Biblia, hermanos, que en esos tiempos nadie tenía armas. Dice que su asadón y sus herramientas para el campo tenían que irlas a afilar con los filisteos. Entonces ellos no tenían armas, iban con palos y piedras. ¿Cómo fue David? Es más, cuando dice, ¿dónde hay espada? Dice, nada más había la de Saúl y la de Jonatán. O sea, que aunque hubiera, como pasó, perdió Goliat, los filisteos podrían haber ganado, tal vez. Pero una actitud hizo la diferencia, la actitud de un jovencito que mató a un gigante. Aquellos, yo creo, soltaron su espada y córrele. Mientras menos traigas encima, córrele. Y dice que los israelitas corretearon a los filisteos sin armas. Traían piedras, palos y lo que podían. Alguno agarró su asadón, otro agarró su machete. Imagínense cómo dice su aguijada de buey. Lo que tenían, pero no eran ni armas. Pero ¿qué pasó? La actitud de un hombre hizo la diferencia, hermano. Como con Leví. Aunque tenían esa maldición cargándola, otra actitud cambió la cosa, hermanos. ¿Saben que no es, dijo una vez una persona, porque preguntando, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Y es verdad, ¿no, hermanos? Dios no es hombre, ni hijo de hombre para que mienta, ni se arrepienta.
Pero ha leído como en algunas porciones de la Biblia dice, Jehová se arrepintió. ¿Sí lo ha leído? Porque así dice. Y esto es para que muchos digan, está, la Biblia se contradice. No, no es cierto. Lo que pasa es que hay que aprender a leer la Biblia dentro de su contexto. Dios nunca miente y Dios nunca se arrepiente. ¿Por qué en algunos puntos dice Jehová se arrepintió? Porque Dios no se arrepiente, pero cambia la forma de trabajar con el hombre en base a su actitud, hermanos. Cuando una persona cambia su actitud, Dios cambia con esa persona. ¿Te acuerdan de David cuando pecó? ¿Qué merecía, hermanos? Merecía la muerte. ¿Y por qué no lo mató Dios? Se arrepintió, hermanos. ¿Cuál fue el problema con Saúl? También se equivocó, ¿no? ¿Se equivocó más que David? No, los dos se equivocaron. Entonces, ¿por qué Saúl sí murió? Y dice, si han leído la porción, creo que es Crónicas, que dice, Jehová lo mató. Así dice la Biblia, hermanos, Jehová lo mató. ¿Por qué? Porque este hombre no quiso cambiar su actitud. ¿Y saben que Dios le dio oportunidades? Una actitud cambia hace la diferencia, hermano. No es que Dios se arrepienta, es que Dios trabaja en base a la actitud del hombre. Así es que esto lo podemos ver con Leví, y ahí está, no utilizar nuestros dones, nuestras habilidades, y tener cuidado con nuestras emociones en los límites, hermanos, porque dice la Biblia que debemos de tener control sobre estas cosas. La falta de control y templanza hacen que ellos también pierdan la primogenitura. Rubén ya no iba a ser el principal. ¿A quién le tocaba? A Simeón, pero la perdió. Y luego le tocaba a Leví, pero la perdió. Y ahora sí, no sé si ustedes sepan un poco de la realeza. Yo no sé mucho, pero sé que cuando una persona es reina o rey y tiene un hijo, a esa persona le toca ser rey. Y luego si esa persona tiene 2, 3, 4 hijos, como ha pasado la realeza, ¿quién le toca ser el rey? El mayor. O sea que el cuarto hijo, ¿cuándo se imaginaba ser rey? Nunca, hermanos. No le toca, no, hombre, está mi hermano mayor, luego el segundo, no, pues a mí ni me toca, ¿verdad? Dice, la verdad, o sea, le toca ser un príncipe, pero rey, no. Judá le había pasado algo muy parecido. No le tocaba ser el primogénito. De hecho, tampoco era, podemos decir, de lo más espiritual que había. Si han leído esos eventos en el capítulo 38 de Génesis, cuando se aparta de sus hermanos, y suceden una serie de cosas, hermanos. Definitivamente, les repito, no es tampoco porque lo mereciera, pero un poquito o mucho, ¿verdad?, de la gracia de Dios, y algo vio también Dios en Judá. Lo podemos ver cuando, ¿se acuerdan quién salió, hermanos, a defender a su hermano? Cuando José está allá con sus hermanos en Egipto, y le dice, me voy a quedar a Benjamín por todo lo que había sucedido. Espero que conozcan la historia. Y sale alguien ahí a abogar. ¿Se acuerdan quién es? Es Judá. Dice, no, mi señor, déjame hablarte. Y empieza a explicarle todo. Dice, deja que yo me quede en su lugar, por favor, porque mi padre, si no lo ve, va a morir. Y empieza a decirle todo. Y cuando él habla, cambia la cosa, hermanos, porque José ya no aguanta, y entonces se da a conocer a sus hermanos. O sea, algo por ahí tenía también de, ¿cómo decimos?, de dones o cualidades, Judá. Pero ¿qué pasa? A él le toca, dice el versículo ya para terminar, hermano, versículo número 8, Judá, te alabarán tus hermanos. Esto es una especie de juego de palabras. ¿Sabe qué significa Judá, hermanos? Alabanza a Jehová. Es lo mismo que Judas. Lo que pasa es que sabemos que Judas tiene ¿qué podemos decir? El nombre no nos agrada mucho, porque ¿con qué comparamos a Judas? Con un traidor. Pero ¿saben que su nombre es precioso? Significa alabanza a Jehová, lo mismo que Judá. Judá y Judas es lo mismo. ¿Qué significa? Alabanza a Jehová. Y le dice ahí en el 8, alabanza a Jehová, te alabarán tus hermanos. Es un juego de palabras. Dice, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. No sé si usted ha leído un poco de esto, hermanos, cómo pasa cuando se inclinan ante David, que es de la descendencia de Judá. Dice, los hijos de tus hermanos. También con Salomón, dice que algunos se inclinan cuando él es proclamado rey. Entonces hay muchos, podríamos decir, aplicaciones
de esta frase, pero definitivamente una de las más grandes es que dice la palabra, no sé si han leído Filipenses, hermanos, que un día todo el mundo doblaremos nuestra rodilla ante Jesucristo. Dice la Biblia, de los que están arriba en los cielos. ¿Qué hay en los cielos? Ángeles, querubines, seres y almas. De los que están en la tierra. ¿Qué hay en la tierra? Hombres, seres vivos. Y de los que están debajo de la tierra. ¿Qué hay debajo de la tierra? Almas, infierno, demonios por ahí, ángeles, no sé. Lea la Biblia, ¿verdad? Pero todos, dice la Biblia, sin excepción, dice, llegarán ante Él. Dice, y doblaremos nuestra rodilla. ¿No dice eso la Escritura, hermanos? Y para que todo el mundo confiese que Jesús es el Señor. Así es que, ¿qué pasaje? Dice el versículo 8, tu mano en la servida de tus enemigos, los hijos de tu Padre se inclinarán a ti. Versículo 9, cachorro de león es Judá. ¿Saben, hermanos, que quién es el león de la tribu de Judá? Según el libro de Apocalipsis, creo, ¿verdad? 5. El león de la tribu de Judá es Jesús, hermano, nuestro Señor. Dice, cachorro de león es Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? ¿Quién se atreve a despertar un león? Una vez estábamos, no sé si conozcan allá Ciudad Victoria, hermanos, en Tamaulipas. Una vez andábamos ahí, mi familia y yo, nos invitaron y fuimos a un lugar que se llama El Tamatán, no sé si lo conozcan, es un zoológico. Y había, creo que era una época difícil, y había un león ahí. Yo me estaba riendo del león, hermanos, porque estaba bien flaco, se le veían las costillas. Entonces, yo no sé, era un poco de sequía, no sé qué pasaba con el león, si estaba enfermo, no lo sé. Dije, mira ese leoncito, ¿verdad? Todo con las costillas, y lo estábamos viendo. No creo, ¿verdad? Yo no sé si el león me vio o se dio cuenta que me estaba riendo de él, pero rugió, hermanos. Y cuando rugió, no importa que estuviera flaquito ni nada. ¿Ustedes no han escuchado rugir un león, hermanos? Pero recio, hermano, retumba. Tienen una caja torácica, una resonancia que de veras, yo me quedé, no dije nada, ¿verdad? Casi le decía, no se vaya a brincar porque rugió. Y de veras uno ve, este animal es muy, muy interesante. Porque recuerden que la mayoría de las cosas que hace Dios, el enemigo las quiere falsificar. Como tenemos el león de la tribu de Judá, que es Jesús, existe también el león rugiente. ¿Que quién es, hermanos? El diablo, Satanás, el enemigo. Y saben que una de sus formas de atacar es rugir. Cuando el rey dicen de la selva, pero no de la selva, ¿verdad? Cuando el león ruge, saben que la mayoría de los animales o cualquier persona se le acalambra, con el puro rugido se le acalambra su cuerpo y no puede correr. Con el puro rugido. Entonces, esta es una de las características que usa el enemigo, el león rugiente. A veces nos ruge el león, hermanos. Saben que estaba leyendo una vez a un autor y me llamó mucho la atención porque decía que a los cristianos a veces nos ruge el león. Y yo entendía el asunto de que sí, a veces nos quiere atemorizar esas cosas. Dice, no. Dice, cuando tú estás en la iglesia, en algún lugar, en algún compañerismo, y vas caminando y te topas con la persona que te cae mal. ¿Les ha pasado? No, espero que no. Muchos creyentes, a la gente que le cae mal, aunque son hermanos en Cristo, ¿qué hacen? Sacan la vuelta para no saludarlo. Y dijo ese hermano, ya le rugió el león. Y nos da risa, hermanos, pero a veces así es. La actitud cristiana y correcta, ¿cuál sería? No lo queremos ni decir, ¿verdad? Porque estamos pensando a lo mejor en algo. ¿Cuál sería la actitud correcta y cristiana, hermano? Hermano, Dios te bendiga. Y de corazón, ¿verdad? No, Dios te bendiga y por acá sí, ¿verdad?
O algo, Dios te bendiga, y por ¿cómo no te machuca el tren, verdad? Porque a veces nuestra temeridad, nuestro furor, es que me ofendió, es que no me pagó, es que me hizo caras, es que excusas sobran. Y el Señor dice, amar hasta los enemigos. No dejes que te ruja el león, hermano. Toma la actitud cristiana. Pero aquí estamos hablando del león de la tribu de Judá. ¿Quién lo despertará, hermanos? No, es un animal imponente. Dice, creo que es Proverbios, ¿no? Dice, animal, el león, dice que fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Estaba diciendo una persona que leyó un libro de estos de cazadores, que el león, dice, está acostado y él puede ver que alguien se le pone a dispararle, hermanos. Dice, el león no se inmuta. Saben que tiene esta arrogancia, no sé si quieran llamarle, o exceso de confianza, no sé cómo quiera llamarle, pero el león no va a salir corriendo, hermano. Él te puede ver con el arma y no sale corriendo. Muchas veces él sabe que las leonas lo están protegiendo también, pero él no se va a inmutar. Pero dice este cazador, dice, cuando el león se decide a atacar, dice, él sabe que hasta puede morir, pero no va a retroceder. Así es este animal. ¿Y saben por qué Jesucristo es el león de la tribu de Judá, hermanos? Cuando iba a la cruz, él sabía que iba a morir, hermanos. Él sabía que iba a padecer por nosotros. Él sabía que le iba a tocar una de las cosas más terribles, que hasta él dijo, como dijo allá en el Getsemaní, Señor, que pase de mí esta copa, pero bueno, mejor haz tu voluntad y no la mía. Pero ¿qué decía el Señor? Que pase de mí esta copa. ¿Quién quería morir como murió el Señor Jesús? Pero cuando él se decidió, hermanos, ¿cómo iba a la cruz? No volvió atrás. Amén. Por nada, como un león, el león de la tribu de Judá. Y él, hermanos, nos salvó y hizo una obra preciosa que a propósito acabamos de recordar, ¿no? En esta Semana Santa, esa obra preciosa, y me imagino que cada domingo la recordamos, pero la celebramos, ¿verdad? En esta Semana Santa. Dice la Biblia, ¿quién lo despertará así como león viejo? Versículo 10, no será quitado el cetro de Judá. ¿Qué significa eso? El cetro, ¿sí saben lo que es el cetro, hermanos? El del rey, ¿verdad? Ese báculo, bastón que trae el rey, creo que es un poco más pequeño, pero dice, no será quitado el cetro de Judá. ¿Qué significa eso? Él será el rey entre sus hermanos, a él le toca ser el principal, es lo que ya está diciendo Jacob, profetizando, dice, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Saben que esta palabra Silo, hermanos, significa literalmente el que trae la paz? Porque ¿qué trajo el Señor Jesucristo a nuestras vidas? Paz, hermano. Y espero que sea real en tu vida, porque a veces como creyentes sabemos que Dios trajo la paz, pero algunos no tienen mucha paz en su vida. Hay creyentes que viven, te lo pregunto, no me digas, pero ¿eres un creyente que se muerde las uñas? No, no te estoy viendo, yo no te conozco. ¿Eres un creyente que siempre se está tronando los dedos? ¿Eres un creyente que siempre está moviendo el pie? ¿Eres un creyente que siempre está ansioso? ¿Sabes que todos estos síntomas son de alguien que no tiene paz, hermanos, en su corazón? ¿Y no es verdad que tenemos a Jesucristo? ¿Y qué trajo Él, hermanos, cuando entró en nuestro corazón? Dentro de todos los regalos que nos dio, dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da, porque ¿cómo da la paz el mundo? El mundo busca la paz en una droga, porque la persona tiene tantos problemas, tanta cosa que está cargando y dice, me voy a drogar porque cuando me drogo siento un poquito de tranquilidad. Otra persona no sabe cómo eliminar ese tipo de cosas y anda en pecados como fornicación, adulterio, estas cosas, y otros en el vino, en el alcohol, porque es donde haya un poquito de paz. ¿Cuánto dura? ¿Qué pasa cuando se acaba el efecto de la droga, hermanos? Viene a ser el postrer estado peor, ¿verdad, hermanos? Pero Jesucristo llegó a nuestras vidas, hermanos, y dice que Él trajo paz. Por eso dice la Biblia, hasta que venga Silo. Silo significa el que trae la paz. Ya llegó a nuestra vida el que trae la paz. Ya está en nuestro corazón.
Hay que aprender, hermanos, a seguir confiando en nuestro Señor. Hay que aprender que Él te sigue amando. Y que muchas veces, hermanos, el problema, dice un hermano, pero es que, hermano, yo ¿por qué leo la Biblia y no siento paz? ¿Por qué voy a la iglesia y no siento paz? Hay gente que dice así. ¿Sabes que el problema no es Dios? El problema nunca es Dios, hermano. El problema somos nosotros. Que no estamos confiando en Dios o queremos confiar a nuestra manera. No es así. La Biblia nos enseña que haya paz en tu vida y en tu corazón. Los creyentes deberíamos tener una cara de tranquilidad y de paz, como ¿se acuerdan cuando murió Esteban, que lo apedrearon? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cómo era su rostro, hermanos? Yo les pregunto, ¿le dolían las pedradas? Sí, si no estaban tirándole a ver quién le atina el ojo. No, hermanos, le estaban aventando rocas para lastimarlo y matarlo. Pero él no representó ni una cara ni de dolor. Dice que su rostro era de tal manera que la gente que estaba alrededor se quedó impactada de cómo estaban matando a Esteban, porque dice, tenía una paz, hermanos. Y qué tremendo. Yo no sé si usted ha visto, a mí me ha tocado ver creyentes, hermanos, morir. ¿Y qué diferencia cuando muere un incrédulo, no, hermanos? Cuando muere un creyente. Cuando muere un creyente hasta parece fiesta. ¿No lo han visto, hermanos? Cantando, bromeando, se ve gente que nunca tenían rato de no haberse visto y empiezan a platicar. Parece una fiesta. No lo estoy diciendo mal. Digo porque tenemos la esperanza, hermanos, de que vamos a estar con Él. Y estamos seguros de que ahorita nos duele y hay tristeza y vamos a estar con Él. Pero cuando muere un incrédulo, ¿han escuchado, hermanos? Cuánta falta de paz, ¿no es cierto, hermanos? Gritando, llorando, pataleando. Obvio, hermanos, no tienen esperanza. Pero nosotros los creyentes sí. Nuestra paz es Jesucristo, hermano. Y bueno, Judá es un cuadro muy interesante de nuestro Señor. Terminamos, dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre mis hermanos, ni entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Vamos a dejarla aquí, hermanos. ¿Saben que este versículo 10 es un acróstico, hermanos? ¿Saben lo que es un acróstico? Un acróstico es que yo no sé mucho de hebreo y griego, sé un poquito y uso algunos libros, pero siempre les digo que no necesitamos hebreo y griego para entender la Biblia. La Biblia la tenemos, hermanos, en nuestro idioma, gloria a Dios. Pero a veces esto da un poquito de color y ¿qué podríamos dar? Más que todo color a las cosas que decimos. Y en el hebreo, hermanos, dijo alguien que esto era un acróstico. O sea, que son 14 palabras y que el principio de cada palabra, la letra de primera de cada palabra nos forma un acróstico. Y el acróstico, hermanos, dice lo siguiente. Aquí lo tenía yo, lo cerré, disculpen. El acróstico dice lo siguiente, hermanos. Mi nombre es Yeshua, Rey, Pastor. Eso dice el acróstico del versículo 10. ¿Entiende? Mi nombre es Yeshua, Rey, Pastor. ¿Saben qué significa Yeshua, hermanos? Es lo mismo que Josué, lo que tenemos aquí en el hebreo. Exactamente lo mismo que Jesús en el griego. Y aquí dice, mi nombre es Yeshua, Rey, Pastor. Jacob, no sé si pudo lograr entender esto, pero cuando él escribe estas maldiciones y, ¿cómo le llamamos? Bendiciones, él hace una profecía grande, hermanos. ¿Quién es el Rey y Pastor? Rey de reyes y Señor de señores, Jesús. El pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas. ¿Quién es? Jesucristo. Gracias a Dios por los pastores, hermanos, humanos que Dios nos ha dado, pero nuestro pastor es Jesucristo. Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Qué me faltará? Nada. Y qué preciosa profecía nos deja Jacob aquí. Pero aquí tenemos nada más 4. Le invito a que usted lea los otros 8, ¿verdad? Porque hay bendiciones y maldiciones. Y yo quiero terminar con esto, hermano. Tú y yo, como hijos de Dios, todos esos dones, habilidades,
fortalezas que ha dado en tu vida, mi hermano? Yo te pregunto, ¿las estás ministrando correctamente en la iglesia? ¿Las estás usando, como dice la Biblia, para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿O has permitido que tu falta de responsabilidad, tu inmadurez o tu falta de compromiso y de disciplina conviertan tus fortalezas en debilidades, como Rubén, como Simeón, como Leví? Yo no sé, hermano, cómo está tu vida espiritual ni tu vida de servicio, pero ¿qué te parece si oramos al Señor? Y si alguno de ustedes en su corazón tiene este deseo y dice: Señor, creo que yo he permitido que haya cierto estancamiento en mi vida espiritual, quiero y necesito aprender a usar todos mis dones para gloria y honra de tu bendito nombre, Señor Jesús, porque tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Puedes orar así. Esto es entre tú y Dios. Y yo, a propósito, voy a terminar con una oración, y si Dios te ha tocado en algún punto, te invito a que oremos, hermano. ¿Está bien? Vamos a orar. Bendito Padre y Señor que estás en los cielos, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te pedimos en el nombre de Cristo que tú nos des la sabiduría, el amor y esta vida espiritual que nos has regalado, podamos hacerla crecer, Señor, para que todos esos dones, fortalezas y habilidades que nos has dado, podamos utilizarlas para tu gloria y tu honra. Líbranos, Señor, de que se conviertan en debilidades, que se conviertan en maldiciones, por una mala actitud de nuestra parte, o por la falta de compromiso y de disciplina. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Y si alguno de ellos está orando en su corazón, te ruego, Padre, que tú le fortalezcas y le ayudes a salir adelante, Señor, en esa oración y esa petición que tiene delante de ti. Y así, con el rostro inclinado, hermano, yo quisiera saber si hay algún hermano que dice: hermano, yo estoy orando por algo en mi vida, que tocó el mensaje, ore por mí porque me gustaría que me apoyara con oración. ¿Habrá alguien, hermano? Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Amén, hermana. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Gracias a Dios, hermano. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios, hermano. Dios te bendiga. Vamos a orar juntos. Gracias, bendito Señor, por la sensibilidad de mis hermanos a tu palabra. Fortalécenos, Señor, porque queremos dar gloria a tu nombre, porque solo tú la mereces. Te alabamos y te bendecimos y queremos dejarnos en tus manos, en el nombre y los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Adelante.